Hola, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en la clase de ayer para los que no estuvieron y también porque siempre es bueno repasar. Estuvimos adentrándonos a la dimensión de Gesed, lo que representa la esfera de Gesed en el árbol de la vida. Así que vamos a ir un poquito hacia las profundidades. Gesed se eh, traduce como misericordia, también hay veces que es traducido como amor, como bondad, como compasión. Todas estas son palabras que nosotros entendemos como sinónimo. Eh, Y en el árbol de la vida está enfrente de la dimensión de Geburah, que estuvimos hablando también ya de esto en la semana anterior. Y Geburah siendo la restricción, Gesed estaría representando la expansión. Y para que funcione el universo, para que funcione eh, el balance del proceso creativo, tienen que encontrarse estas dos fuerzas en el punto medio. Tiene que haber límite, ¿sí? Para que esta expansión eh, pueda ser un espacio creativo. Cuando hay demasiada restricción, también entonces puede empezar a haber un problema en la dimensión de Gesed. Y por eso es tan importante entender que dentro de todos los conceptos del árbol de la vida, dentro de todo lo que representa cada una de las dimensiones, la búsqueda siempre es hacia la medida, que representa justamente el punto medio. Gesed, para algunos dentro de la tradición, representa el primer día de la creación, en el texto de la Torah, representando este primer día. Quiere decir que todo lo que sucede en este primer día de la creación viene desde la voluntad de Ein Sof de dar, y dar ilimitadamente, ¿sí? Dar infinitamente. La energía que está representada en este primer día tiene que ver con la luz del creador, que es la sustancia primordial, que es la esencia de todo. Esta energía que tiene que ver con este poder creativo y que tiene que ver también con la fuerza unificadora. Por lo tanto, entendemos que cuando está fluyendo en el sistema la energía de la misericordia, del amor, de la bondad, de la compasión, todo empieza a entrar dentro de una dinámica de equilibrio que va a llevar hacia la unidad. Y cuando empieza a haber fricción dentro de este sistema, entonces empieza a haber fragmentación y se separan las partes. Entonces, tiene que estar esta energía operativa para que haya unidad. Gesed, la palabra Gesed en gematria, lo que llamamos numerología, eh, nos da 72. Entonces, cuando nosotros sabemos que dentro del lenguaje de la Kabbalah se van haciendo asociaciones, quizás hemos escuchado la idea de los famosos 72 nombres de Dios, que son en realidad una combinación extraído de un pasuk de la Torah en donde se va tomando la primera letra de una línea, la última y luego la primera, y entonces se van formando estos códigos. Bueno, para algunos justamente la posibilidad que hay detrás de lo que representan estos códigos es unificar, ¿sí? Por eso se les asigna esta condición de energías potencializadoras de la energía divina, de la energía sanadora, de la energía reunificadora. Eh, y Gesed está representando eso. Y porque cuando vemos la numerología de una palabra y de otra, lo que nosotros siempre hacemos en Kabbalah es concluir que ahí hay un punto de encuentro, por lo tanto ahí hay una información que se está revelando. Eh, bueno, sobre Gesed. También, bueno, un poquito sin salirme del todo de este tema, en el Zohar se habla de que hay 72 puentes de amor que conectan en armonía la realidad. Entonces, el Gesed también estaría conectando entonces el plano espiritual con el plano físico, ¿sí? Porque es este conector. Tiene que ver con algo que de manera quizás intuitiva sabemos. Cuando hay amor, hay unión. Gesed se asocia justamente con ese deseo de dar incondicional.
y es esta fuerza expansiva. Y es importante entender que tanto en exceso como en falta puede caer en el desequilibrio. Entonces, cuando hablamos de amor, aparecería una contradicción quizás a la hora de decir que también en esa dimensión del amor tiene que haber medida. Y porque nuestra lógica diría que el amor es incondicional y así debe de funcionar el universo. Y sin embargo, en la práctica sabemos que hay que amar profundamente, ¿sí? Hay que amar con todo el ser, pero tiene que ser un amor que permita crecimiento, que dé la posibilidad de creación. Y para eso tiene que estar contenido. Y para eso tiene que estar contenido por ese límite. Por eso en el sistema, ¿sí? El modelo original que hemos estudiado ya varias veces del proceso de la creación, nos habla de este anhelo de dar, ¿sí? Esta voluntad divina de darlo todo, pero también de esta acción de restricción, ¿sí? Que en su momento, cuando encuentra su justa medida, da la posibilidad de la creación. El amor también yendo a la numerología, en hebreo, ahavá, y la palabra uno, que es ejad, también comparten la gematria, que es 13. Entonces también ahí nos dicen los místicos, hay una información que se está revelando, que cuando nosotros entendemos el concepto del amor y estamos activando la dimensión de Gesed, entonces nos estamos dirigiendo hacia ese lugar, hacia la unidad, o sea, estamos activando esa fuerza, ese potencial que permite que haya todo el tiempo unión entre el plano espiritual y el plano físico. Pero regresando, tiene que haber un límite. Entonces, estuvimos platicando ayer que tenemos que ver que tenemos que aprender a poner límites en cada una de las dimensiones. Quiere decir que en el plano físico, ¿sí? No, queremos ser expansivos, pero tenemos que saber decir sí, decir no. ¿Sí? Esto sí, esto no. Tenemos que encontrar esa medida que parte un poquito de nuestro diálogo era, ¿cómo sabemos cuál es esa medida? Bueno, en función de lo que nos hace sentir bien. Cuando en el plano físico, ¿sí? Hablamos de dar, ¿sí? Sí, tiene que ver uno de los aspectos que es fundamental en la tradición judía, la tzedakah. Entonces, nosotros tenemos que dar tzedakah, tenemos que dar dinero a una buena causa, ¿sí? Tenemos que dar dinero para ayudar a alguien o a algo, ¿sí? Para que se cumpla un bien. Bueno, sí, como parte del sistema, nosotros entendiendo la dinámica del árbol de la vida, tenemos una dimensión que llamamos Malhut, y si está ahí es porque es parte del sistema. Entonces tenemos que encontrar ese equilibrio también dentro de esa dimensión. Entonces tenemos que dar, porque esa es una de las características de esta dimensión, que también tiene que ver con nosotros, planteado desde el proceso creativo y en nuestros creados, ¿sí? De esa misma manera. Entonces nosotros tenemos que dar, ¿sí? Pero también dar hasta cierto punto en donde no nos empecemos a desequilibrar por ese dar. Por eso tenemos que tener un límite. Pero entender que es parte del sistema, ¿sí? Parte del modelo es dar en el plano físico y ese sería un ejercicio, ¿sí? Eh, Viene un ejercicio que también tiene que ver con el servicio, que no necesariamente solamente es económico, pero que sí es trabajar para una institución o trabajar en algún evento que sabemos que tiene como finalidad traer un bien. Entonces, cuando eso se logra, ¿sí? Que es algo que en realidad se siente, no tiene que anunciarse, simplemente se siente, se experimenta, entonces por ahí es. Pero no quiere decir que alguien que done no pueda decir yo lo hice. Eh, si eso le hace bien y de objetivo siempre está el bien mayor, entonces está cumpliendo. Y normalmente lo sabemos, cuando logramos poner ese límite y hay crecimiento, ¿sí? Y hay bienestar, hay unidad, entonces ahí es donde vamos a saber que estamos trabajando en esa medida. En el caso del amor incondicional, siempre ponemos este ejemplo, tiene que ver
con los hijos, por ejemplo, ¿no? Cuando les ponemos límites. Y la psicología nos dice que tenemos que ponerles límites. ¿Cómo sabemos que el límite fue el correcto? ¿Sí? Cuando el niño solito nos muestra que ya se movió de ahí y eventualmente ¿sí? Esto se vuelve una dinámica que se muestra ser la correcta. Y también lo mismo pasa cuando no sabemos poner el límite, ¿no? Y no lo pusimos o pusimos el límite que no funcionó, pues nos damos cuenta. Tiene que ver con la observación hacia afuera, la autoobservación y estar atento. Gesed es una dimensión que todo el tiempo nos está recordando, igual que todas, pero hablando del Gesed que tiene que ver con el amor, de ese intercambio con el otro. Incluso pensar en el amor de cómo nosotros damos, ¿sí? Ese amor también quiere decir cómo nos los damos a nosotros mismos. Y entonces, en ese reflejo, bueno, tenemos una oportunidad de seguir refinando esta dimensión. Hay un principio creador, hay un principio que lo abarca todo, lo define todo y tiene que ver con esa entrega desde ese lugar. Y por eso nuestros sabios ¿sí? Puntualizan que la mitad justamente de nuestro texto sagrado, que es la Torá, nos plantea una máxima. Beafta le reaja kamoj, ¿sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eh, Ese intercambio con ese otro es un continuo refinamiento de la dimensión de Gesed. Es una oportunidad para que estemos todo el tiempo corrigiendo. Cuando ponemos Gesed en la ecuación, cuando activamos esa cualidad, entonces estamos suavizando el juicio y estamos caminando hacia la unidad. Hay también un aspecto que desarrollar directamente, la parte emocional, ¿sí? Que tiene que ver con este amor, ¿sí? Tiene que ver con este plano, y también en el plano mental. Cuando nos llenamos de información, ¿sí? Estamos en este exceso nos perdemos la dirección. Entonces también en ese lugar tenemos que saber poner restricción. ¿Sí? Un ejemplo muy puntual de esto, si uno se compromete a tomar una clase, por ejemplo. Entonces tenemos que tomar la clase, darnos el tiempo para procesar la información, ir haciendo ¿sí? eh, esa información nuestra antes de brincar a otra cosa. Y porque cuando empezamos a llenarnos, entonces lo único que sucede es que volvemos al caos. Pues también ahí tenemos que aprender a poner límites. Otro aspecto que tiene que ver con cómo utilizar el Gesed en positivo hacia nosotros es cuando nuestros pensamientos se vuelven juicio, y que viene de la restricción de Geburah, del din, y de ese juicio que está representado por todo ese pilar y específicamente por la dimensión de Geburah, que después vamos a ver que en el plano mental tiene que ver con Binah, pero lo veremos cuando nos reencontremos en el 2025. Es una oportunidad para autoobservarnos y traer ese concepto de Gesed, de amor, para suavizar y volver a equilibrar. Si estamos enjuiciando hacia afuera, también estamos enjuiciando hacia adentro. Si estamos enjuiciándonos a nosotros, también pasa lo mismo hacia afuera y es otro ejercicio en donde podemos aplicar o ver cómo aplicamos el Gesed. Entonces tenemos el ejercicio en el plano físico que tiene que ver con ese dar ¿sí? En lo material y encontrar el límite que siempre tenga ese objetivo que es el bien. Lo mismo pasa en el plano emocional, que tenemos que dar ese amor, reconocer al otro, amar al otro como nos amamos a nosotros, y para eso tenemos que trabajar en nosotros mismos y por lo tanto entonces estaríamos trabajando con el otro, como dice este término que viene de otra tradición, que es el famoso Namaste, y quiere decir yo soy en ti como tú eres en mí, que podamos ver esa divinidad en el otro y entonces podemos traer el amor a la ecuación. Y esta otra parte, el proceso mental, que tiene que ver con no llenarnos de información, poner límite en ese nivel. Y también otra manera de verlo
tiene que ver con trabajar en traer Gesed, misericordia, compasión a nuestros juicios internos para que podamos encaminarnos hacia la unidad. Nos vemos muy pronto para seguir estudiando sobre el árbol de la vida.